Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Arrancamos hoy con una exploración intelectual que promete darle la vuelta a cómo entendemos conceptos tan cotidianos y complejos como la empatía, la verdad y el liderazgo. Ujú. Hoy ponemos sobre la mesa el perfil de una figura histórica fascinante, San León de Catania. Y a ver, no es casualidad que hagamos esta inmersión precisamente hoy. Claro, por la fecha. Exacto. Tomando como referencia nuestro calendario actual, el 20 de febrero, es decir, mañana, es la fecha exacta en la que la historia ha decidido recordar a este personaje. Así es. Y debo confesar que sumergirse en este perfil es como abrir una ventana directa a las contradicciones de la naturaleza humana. Totalmente. Desde este estudio mental en el que me encuentro ahora mismo, rodeada de estanterías clásicas, volúmenes polvorientos y viejos mapas de la antigua Sicilia, la misión de hoy está clarísima. A ver. Vamos a diseccionar a un líder que no tuvo las cosas precisamente fáciles. Hablamos de alguien que tuvo que navegar por una época de tremenda turbulencia, de confusión social absoluta. Ya. Y descubrir cómo logró equilibrar dos fuerzas que a menudo parecen agua y aceite, una firmeza inquebrantable y una empatía pura y genuina. Es que para quien nos escucha es importante dejar muy claro desde el principio que no estamos ante un simple relato biográfico o una clase de historia antigua sin más. No, en absoluto. Esta es una inmersión profunda en cómo se preserva la identidad de una comunidad y sobre todo en ese delicadísimo arte de corregir sin destruir. Ujú. Bueno, vamos a desgranar esto porque la primera gran idea que nos plantea el texto rompe totalmente los esquemas habituales. Sí, Solemos pensar que las creencias o las identidades culturales se hunden cuando son atacadas desde fuera, claro. cuando hay una persecución frontal, pero resulta que no. La premisa que marcan las fuentes es que el verdadero peligro no es la persecución, sino la confusión. El sistema se diluye desde dentro. Esa es la clave teológica e histórica que articula todas estas notas. Si analizamos los patrones de aquella época, nos damos cuenta de algo verdaderamente paradójico. A ver, cuéntanos. Las persecuciones externas, esos ataques directos y frontales contra una comunidad, en realidad tienden a purificarla y a unirla. Porque hay un enemigo común. Exacto. Frente a un enemigo claro y definido, las identidades se fortalecen. La gente cierra filas. Sin embargo, las confusiones internas son una amenaza silenciosa. Debilitan la estructura hasta sus cimientos. Y el contexto de Cataña, en tiempos de San León, era un caldo de cultivo perfecto para esto, claro. Totalmente. Hablamos de una época donde la fe original se estaba mezclando con todo tipo de prácticas extrañas. Había supersticiones, magia popular, un sincretismo tremendo. Y el resultado era lo que el texto define como un cristianismo diluido. Cristianismo diluido. La expresión es de una precisión asombrosa, porque es infinitamente más difícil luchar contra una idea difusa que contra un ejército invasor. Ujú. Si un emperador prohíbe una creencia bajo pena de cárcel, el creyente sabe a qué se enfrenta. Hay un muro claro. Eso es. Pero si esa misma creencia se va mezclando poco a poco con prácticas mágicas, con supersticiones locales, llega un punto en el que el individuo ni siquiera sabe qué es lo que realmente defiende. Pierde el norte. El sincretismo es básicamente como cuando alguien coge una receta tradicional, pongamos una paella, y le empieza a echar ketchup. Madre mía. Y luego un poco de piña. Luego trozos de aguacate. Al final, por costumbre, se le sigue llamando paella, pero cualquier parecido con la receta original es pura coincidencia. Ha perdido por completo su esencia. Me encanta la analogía culinaria porque ilustra muy bien esa pérdida de identidad. San León de Catania se encuentra con una comunidad que está consumiendo esa paella con ketchup creyendo que es la receta original. Ya. Y lo fascinante de esta figura es que no era el típico teórico encerrado en una biblioteca de mármol. No era un académico escribiendo tratados incomprensibles. Claro, el texto insiste en que era un obispo de a pie, un pastor vigilante. Exacto. Su preocupación no era ganar debates intelectuales en la corte, sino custodiar la pureza de esa identidad comunitaria en las calles, en el día a día, frente a esas desviaciones que parecían inofensivas. Y ahí tocamos un punto que invita a reflexionar durante horas, porque tendemos a pensar que un líder fuerte es el que crea grandes teorías, pero San León entendía algo mucho más práctico sobre la anatomía del error. Ujú. La máxima fundamental de estas fuentes documentales es que lo que parece un pequeño error termina deformando la fe por completo.
O sea, es como la brújula de un barco. A ver, esa imagen. Imaginemos a un capitán trazando una ruta transoceánica. Si esa brújula tiene una desviación de apenas un solo grado, al salir del puerto el error parece insignificante. Claro, casi no se nota. El barco se desvía unos pocos metros. Nadie se da cuenta. Pero si se mantiene ese único grado de desviación a lo largo de miles de kilómetros, el barco no llega al puerto de destino. Termina llegando a un continente completamente distinto. Lo fascinante aquí es cómo esa imagen de la brújula encapsula la visión de la época sobre las desviaciones doctrinales. Sí, Esas prácticas mágicas y supersticiosas en Catania eran precisamente ese grado de desviación. Desde un punto de vista puramente sociológico, parecían inofensivas, simples adaptaciones culturales para hacer la religión más digerible. ya, pero a largo plazo, A largo plazo, deformaban la visión del mundo de esa comunidad, y esto nos obliga a redefinir una palabra que hoy en día tiene muy mala prensa: la ortodoxia. totalmente. Hoy en día suena fatal. Suena a rigidez autoritaria, a intolerancia pura y dura. Pero bajo este marco histórico, la ortodoxia no es rigidez por el gusto de ser rígido, es pura fidelidad al depósito recibido, es mantener la brújula calibrada. Pero claro, hay que hacer de abogado del diablo aquí. Porque desde fuera, esa firmeza para mantener la brújula calibrada tiene que parecer pura terquedad. Puede parecerlo, sí. ¿Cómo se diferencia esa fidelidad al legado de la actitud de alguien que simplemente es un tirano al que no le gusta que le cambien las cosas? Esa es la gran pregunta. Y la diferencia radica en la motivación y en la forma de aplicarla. Vale, Un tirano impone las normas para ejercer control sobre el individuo. La ortodoxia, bien entendida, la que representa este perfil de pastor vigilante, busca proteger a la comunidad de un naufragio colectivo. o sea, no es hazlo así porque lo mando yo. Exacto. Es no toques la brújula porque nos vamos a estrellar todos contra las rocas. Es un acto de preservación, no de sumisión. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque llegamos al núcleo de cómo este líder lograba evitar convertirse en ese tirano. El núcleo espiritual de esta figura. Hablamos de la unión de dos virtudes que, según el texto, históricamente son dificilísimas de equilibrar: la firmeza doctrinal y la caridad pastoral. Es un funambulismo absoluto. Sí que lo es. Mantener la firmeza sin caer en la crueldad y ejercer la empatía sin caer en el todo vale. Es un equilibrio extraordinario y la clave para entender cómo lo lograba la encontramos en el propósito mismo de la corrección. Ujú. La intención, según las fuentes, era clara. San León no corrigió para humillar, corrigió para salvar. Esto cambia por completo el paradigma. Ya lo creo. A menudo pensamos en la corrección como una dinámica de poder destructiva, un debate en redes sociales donde el objetivo es aplastar al oponente. Demostrar superioridad. Exacto. Pero aquí se plantea que la intención debe ser puramente salvífica, aunque hay que admitir que la línea entre ambas cosas es finísima. Muy fina. Cuando alguien corrige una creencia profunda de otra persona, casi siempre se percibe como un ataque personal. Choca frontalmente con la sensibilidad actual. Porque hoy en día existe una tendencia generalizada a entender que la empatía suprema es la validación total. Es decir, que el amor consiste en no juzgar jamás. Y aceptar absolutamente todo lo que el otro decida creer o hacer. Totalmente. Es un contraste brutal con nuestra época. La visión contemporánea a menudo dicta que la tolerancia absoluta es la única forma válida de relacionarse. Sin embargo, el marco de esta historia presenta una redefinición contundente de la caridad, ¿Y cómo la define exactamente el documento? con una frase muy dura para nuestra mentalidad actual. La verdadera caridad no tolera el error que daña el alma. ¡Wow! La tolerancia hacia algo que resulta destructivo no se considera amor, se considera negligencia. Es como si alguien ve que una persona camina alegremente hacia un precipicio porque cree ciegamente que puede volar. Exactamente. La verdadera caridad no es respetar su decisión y aplaudir su autonomía. La verdadera caridad, el verdadero acto de amor en ese caso, es agarrarle del brazo y advertirle con toda la firmeza del mundo, aunque la persona se enfade muchísimo. Que se ofenda. Es una perspectiva incómoda porque desafía nuestras comodidades modernas. Rompe esa burbuja donde nunca se puede llevar la contraria a nadie. Claro, bajo esta óptica, la claridad y la verdad se presentan como un servicio al pueblo, un acto de amor genuino. Sí, Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque es evidente que no estamos hablando solo de la antigua Catania. Si tomamos este marco histórico y lo usamos como espejo para el presente,
Si conectamos esto con un panorama más amplio, vemos que la naturaleza de la confusión humana no ha cambiado ni un milímetro. Ya. Las fuentes incluyen una sección de actualización muy pertinente y nos permite identificar al menos 3 fenómenos actuales que son calcados a los que enfrentó aquella comunidad en Sicilia. A ver, el primero. El primero es el nuevo sincretismo, la fe mezclándose con espiritualidades difusas. Las prácticas mágicas de la antigua Catania han mutado, pero la tendencia sigue ahí. Cierto, ya no se sacrifican animales, pero vemos esa paella con ketchup por todas partes. Esa misma. Vemos a personas intentando mezclar filosofías orientales con consumismo occidental o doctrinas tradicionales con la lectura del horóscopo. Y ojo, no estamos juzgando si son buenas o malas prácticas. No. Observamos el fenómeno sociológico que marca el texto. Es la misma dilución. El individuo coge un poquito de aquí, un poquito de allá y se monta un sistema a la carta. Un sistema que al final carece de cimientos cuando llegan las verdaderas crisis. Exactamente. Y eso nos lleva directamente al segundo fenómeno moderno que señala el documento, lo emocional sustituyendo a lo doctrinal. Es decir, el sentimiento se convierte en la única autoridad. La brújula ya no apunta al norte magnético, apunta a lo que me hace sentir bien ahora mismo. Pero claro, alguien podría preguntarse, ¿qué hay de malo en guiarse por las emociones? Suena muy auténtico. Es problemático por la propia naturaleza volátil de las emociones. Un sistema de creencias necesita ser un ancla. Si tu ancla moral cambia dependiendo de si estás eufórico o triste, no tienes un ancla. ¿Tienes una veleta? Tienes una veleta. Cuando lo emocional desplaza a lo doctrinal, la comunidad pierde la capacidad de tener un lenguaje común sobre lo que es justo o valioso. Todo depende del estado de ánimo. Y eso desemboca inevitablemente en el tercer punto, que es quizá el que genera más fricción hoy en día. Sí. Lo subjetivo desplazando a la verdad revelada. O digamos, a la verdad objetiva. Pasamos del esto es verdad al esta es mi verdad. Ese es el clímax de la confusión contemporánea que reflejan los textos. Hemos llegado a un punto donde la subjetividad es intocable. Ya. Volviendo a la analogía de la brújula, esto sería como si cada marinero del barco tuviera su propia brújula apuntando a un sitio distinto y todos exigieran que se respetara su dirección. El barco se hunde directamente. Se hunde. Ya no lo llamamos magia o superstición, pero el efecto de desintegración comunitaria es idéntico al de Catania. Es sobrecogedor ver cómo la historia se repite de esta manera. Nos pasamos la vida pensando que hemos superado los problemas del pasado. Y seguimos tropezando con las mismas piedras. Exacto. Este viaje que estamos haciendo hoy nos ha llevado desde las prácticas mágicas antiguas hasta la disolución moderna a través de la emoción. Y la gran conclusión, la respuesta magistral a la confusión no es la agresividad, No. sino la claridad amorosa, la firmeza unida a la caridad pura. Es una síntesis perfecta. Y para coronar este análisis a fondo, la fuente introduce un memorándum final, una máxima en latín que lo resume todo a la perfección. Somos todo oídos. Veritas sine caritate vulnerat, caritas sine veritate decipit. O sea, la verdad sin caridad hiere, la caridad sin verdad engaña. Exacto, es demoledora. Es para enmarcarla. Si usamos la verdad como un garrote, sin empatía, solo causamos heridas. Pero si nos volcamos en una falsa caridad que oculta la verdad por miedo al conflicto, estamos engañando. Ambas fuerzas se necesitan mutuamente. Y esto plantea una pregunta importante, una reflexión final para la mente curiosa que nos acompaña. ¿Adelante? Si, como dice el texto, la verdadera caridad requiere corregir el error que daña, y si hoy en día vivimos en una era donde lo subjetivo desplaza la verdad, Sí. ¿cómo se puede ejercer esa corrección caritativa en una sociedad que rechaza, por definición, que exista una verdad objetiva sobre la cual ser corregido? Menuda paradoja para llevarse en la cabeza hoy. Es un verdadero rompecabezas. Nos demuestra que esta inmersión en las fuentes de una figura histórica lejana acaba dándonos claves para nuestros conflictos más actuales. Ha sido fascinante explorarlo. Un privilegio absoluto desgranar este delicado equilibrio entre la firmeza y la empatía. Y con esta profunda reflexión cerramos nuestra exploración de hoy. Muchísimas gracias a la mente curiosa que está al otro lado por acompañarnos en este análisis a fondo. Muchas gracias. Hasta la próxima inmersión.